Antes de los sucesos que ocurrieron el año 1585 en Flandes, Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico había asumido en 1516 el poder en los Países Bajos, siendo reconocido y respetado como su soberano natural. Durante el reinado de Carlos V, el calvinismo se aposenta de forma agresiva sobre todo en el norte de Flandes, lo que provoca una reacción del emperador en defensa de sus súbditos católicos. Este hecho, entre otros, da inicio a las revueltas de los calvinistas flamencos, apoyados por los protestantes de toda Europa, que se rebelan contra su legítimo rey, Felipe II. La llamada como Guerra de Flandes, en realidad, es una guerra civil, de carácter religioso, que dura 80 años. Y aunque algunas ciudades cambian de bando, son las regiones católicas de Bélgica y Luxemburgo las que se sitúan frente a las protestantes regiones de Holanda y Zelanda, apoyadas por Inglaterra y muchos estados alemanes. A lo largo del siglo y medio en que los temidos tercios españoles mandan en los campos de batalla, muchas son las hazañas realizadas por los soldados del Imperio Español. Muchas son las proezas hechas contra pronóstico, pero pocas se pueden comparar con lo ocurrido en Flandes en diciembre de 1585. El rey Felipe II continúa la defensa de sus súbditos católicos y la rebelión se incrementa por las repercusiones de la guerra en el Báltico, generando escasez, contando también con el impulso y apoyo de los también protestantes ingleses. La guerra entre Suecia y Dinamarca cierra el Báltico al comercio y a las exportaciones a Flandes, provocando la carestía y escasez de alimentos e incluso hambre en Flandes. El malestar y las revueltas aumentan en Flandes, de manera que se envía al ejército, al mando de Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, Gran Duque de Alba, a contener las rebeliones. Los fondos y subsidios enviados desde España para pagar a las tropas son apresados por los piratas en el Canal de la Mancha. El duque de Alba, ante la falta de unos mínimos recursos, tiene que realizar una subida de impuestos. Una parte de los nobles, sobre todo calvinistas, que no quieren pagar este impuesto extraordinario, se rebelan. En respuesta, el duque de Alba actúa con mano dura, lo que termina por desembocar en una rebelión que durará 80 años. Los hechos narrados en esta crónica se desarrollan en plena Guerra de los 80 años, conocida en España como la Guerra de Flandes. Una guerra que enfrenta a los rebeldes calvinistas flamencos que, animados y ayudados por los también protestantes ingleses y alemanes, se rebelan contra su legítimo rey soberano, el rey Felipe II de España. Durante esa guerra, Alejandro Farnesio, duque de Parma, cerca y tras un asedio de 14 meses, acaba rindiendo la ciudad de Amberes. Amberes es en ese momento una de las ciudades más grandes del mundo. Las capitulaciones de rendición se firman el 17 de agosto de 1585 y la entrada en la ciudad se realiza el día 27 del mismo mes. El día 14 llega desde Milán, después de 1300 kilómetros a través del camino español, el tercio viejo de Zamora, apodado El Fiel, de Francisco Arias de Bobadilla, que ha sido llamado para reforzar el cerco de Amberes. El tercio viejo de Zamora había sido reclamado cuando se encontraba participando en la Guerra de Sucesión de Portugal. El tercio de Bobadilla, cuando llega a Amberes, Alejandro Farnesio acaba de tomar la ciudad rebelde. Bobadilla ha traído 40.000 ducados para las pagas que se adeudan a la milicia de Alejandro Farnesio. Este, tras solucionar el remate de las pagas atrasadas, se ve con las manos libres para realizar la invernada de las tropas, fortificar diversas posiciones en otros puntos y socorrer a los católicos de las regiones del norte de Zelanda y Holanda que están siendo oprimidos por los mayoritarios calvinistas. Sobre todo la ciudad católica fronteriza de Bolduque, que repetidamente ha solicitado ayuda a su rey tras las continuas agresiones de los vecinos rebeldes calvinistas. Esta ciudad se convierte en una escala vital en el camino hacia las estratégicas regiones costeras de Holanda, que incluye la ciudad de Ámsterdam, y más al sur la región de Zelanda. El rey Felipe II necesita ambas regiones como apoyo, pensando ya en la futura y cercana invasión a Inglaterra, ya que serán los tercios de Flandes los que deberán embarcar en estas regiones para invadir Inglaterra y deponer a la protestante y archienemiga reina Isabel. Nos encontramos en Flandes en noviembre del año 1585. Alejandro Farnesio
envía al conde Carlos de Mansfield a la ciudad fronteriza belga de Hast, con los tercios de Lombardía de Cristóbal de Mondragón, el tercio gemelo de Sicilia de Juan del Águila, el tercio viejo de Zamora de Francisco Arias de Bobadilla y el tercio viejo de Sicilia de Agustín Íñiguez de Zárate, llegando el 22 de noviembre a su destino. Además, cuenta con 2 tercios italianos, 4 regimientos alemanes, al menos uno de balones y una compañía de arcabuceros a caballo al mando del capitán Juan García de Toledo. Desde allí, el conde de Mansfield manda hacia el este a Herpen, al tercio de Juan del Águila, con un regimiento de balones y una compañía de caballos para el control de la zona que da el acceso desde Alemania, preparándose para la campaña de primavera. Los tercios de Mondragón, Íñiguez y Bobadilla, más la compañía de arcabuceros a caballo y 6 piezas de artillería, con un total de unos 5.000 hombres bajo el mando de Bobadilla, se dirigen por la línea del río Mosa, que marca la separación con el territorio rebelde, en dirección a la acosada ciudad católica de Bolduque, hoy Hertogenbosch, que está en la frontera de la rebelión. Este ejército hispano tiene la intención de pasar el invierno en las cercanías de la ciudad que ha pedido ayuda, en la llamada Isla de Bommel, que está entre los ríos Mosa y Val. La isla de Bommel es una tierra muy fértil y con suficientes recursos para invernar toda la tropa. Aunque su población nativa es hostil, tiene la ventaja de que no se consumen los recursos de las poblaciones amigas. Para llegar, atraviesan el río Mosa en barcones que les ofrece la cercana población católica de Bolduque, leal al rey Felipe II. El conde de Mansfield y el resto del ejército hispano parten hacia Herpen para fortificar la orilla sur del río Mosa e impedir la llegada de socorros desde los protestantes alemanes para los rebeldes flamencos. Estos, los rebeldes calvinistas, ordenan a los lugareños de Bommel que abandonen urgentemente la zona con todos sus bienes y se dirijan a las zonas bajo su control. El día 2 de diciembre, el almirante holandés Felipe de Hohenlohe-Neustein reúne una flota de entre 100 y 200 barcos de todos los tamaños. La mayoría son barcos con fondo plano, idóneos para navegar por el río Val, por el que llegan al norte de la isla de Bommel. A la altura de Zaltbommel empiezan a demoler los diques del río Val con intención de anegar la isla y ahogar así a los españoles que allí se han aposentado con la intención de invernar. El maestre de los tercios, Bobadilla, ha tomado la zona de Rosumni de Kerdriel. Así, pese a los reiterados intentos de asalto holandeses, puede evitar la demolición de otros diques del río Mosa e impide que la inundación sea inmediata, más rápida y sobre todo completa. Estas acciones permiten el repliegue del tercio hacia el sur, con todos los pertrechos y algunas vacas que se consiguen coger con el agua al pecho en algunas pleitas, que son unas barcazas de fondo plano. El tercio de Bobadilla entonces, y a la vista de la crecida del nivel del agua, vuelve a cruzar el río Mosa otra vez para refugiarse en el dique de Empel y en 3 isletas que hay un poco más al sur, que con una altura máxima de pocos metros sobre el nivel del mar, permiten establecer algunas defensas donde emplazar parte de la artillería. El dique del río Mosa, por la orilla de Bolduque, ya ha sido abierto, de modo que la campiña entre el río Mosa y Bolduque está también inundada. Los barcos pequeños de la flota holandesa, de fondo plano, ahora pueden acceder a esta zona para acosar el dique de Empel, donde se han refugiado los españoles también desde el sur. Tan solo se puede responder al fuego rebelde desde las isletas que han tomado los españoles y que tienen algún pequeño castillete o torre. El resto, que se encuentra sobre el dique, no puede resguardarse hasta que se hace la noche y la flota rebelde se retira voceando en español, que ni todo el poder de su rey les ayudaría a escaparse de sus manos. La flota holandesa coloca algunos barcos más entre Empel y Bolduque para evitar que los españoles puedan ser socorridos desde la ciudad amiga. El día 4, con un tiempo muy frío y lluvioso, se empiezan a parapetar unos 200 soldados españoles junto a la iglesia de Empel, con los capitanes Esteban de Peñalosa y Álvaro de Barragán, a base de cestones, que son sacos de arena y fajina, para proteger su artillería. Y se ordena el atrincheramiento del dique. Aún les quedan algunas vacas para el rancho. El almirante holandés les envía un mensaje avisándoles que humillasen los ánimos, que él les daría de gracia que no humillasen los cuerpos debajo del yugo, mas que no esperasen poder pelear o morir honradamente, pues habían de perecer como brutos de hambre y frío.
La respuesta del maestre Bobadilla es: los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra, ya lo haremos de capitulación después de muertos. Entretanto, el conde de Mansfield, que está al mando del ejército hispano, enterado por los mensajeros de Bobadilla de la dificilísima situación, prepara una acción de socorro. El día 5, con la respuesta de Bobadilla, se aprestan las 9 pleitas disponibles, 3 para cada tercio, que ya han seleccionado a 2 capitanes, 10 picas, 10 mosqueteros y 15 arcabuceros cada uno, para esperar la intervención de Mansfield, pero al ser este interceptado, nada sucede. Bobadilla entonces busca una posible zona vadeable hasta tierra firme, por donde los barcos enemigos no pudieran llegar, para ir sacando poco a poco a todos los tercios. Cuando comprueban que la profundidad sí permite el paso de los barcos rebeldes. Bobadilla ordena a las pleitas, que son esas barcazas de fondo plano, que están preparadas esperando a Mansfield, que con 2 piezas de artillería, para asegurar su situación y entorpecer el despliegue de los barcos rebeldes, tomen una isleta cercana al torreón. Una vez tomada y emplazada en la isleta la artillería, y protegida con cestones, llegan de nuevo los barcos holandeses, estableciéndose un duelo artillero sin consecuencias. Al mismo tiempo, el tercio de Juan de Águila llega a la cercana ciudad de Bolduque y traslada la artillería pesada que protege la ciudad a la iglesia de Orten, situada más al norte, justo en la orilla de la inundación, para poder así batir a los barcos rebeldes desde el sur e impedir su libre circulación por esta zona inundada, gracias al fuego combinado con la artillería de Bobadilla desde el norte. Por la noche, los rebeldes calvinistas se adelantan a los españoles y toman el resto de isletas cercanas, que son el siguiente paso de los españoles, y las fortifican, lo que supone un golpe moral para los tercios. Mansfield, el día 6, desde la orilla de Balduque, realiza un nuevo intento de toma de esas isletas, que están en manos rebeldes, y que al ser descubierto por estos, tampoco prospera. El día 7 de diciembre, las tropas del tercio de Bobadilla han consumido todas las provisiones, incluidos sus propios caballos. Están a la intemperie, empapados, helados y sin moral, de modo que Bobadilla les pide a todos que se encomienden a Dios. Los soldados confiesan, comulgan y, exhortados por Fray García de Santisteban, ya que en los tercios su fe católica es tan importante como la honra, recuperan su determinación de morir luchando por sus creencias, sus banderas y su rey. La situación de los hombres que se encuentran en la colina de Empel, aquella fría semana de diciembre del año 1585, es desesperada. Hace frío esa noche, pero no un frío cualquiera, sino un frío húmedo que cala hasta la médula. Guillermo Ramiro intenta calentarse con la manta que trae consigo durante toda aquella endemoniada guerra. Pero está húmeda y congelada por el exterior, no recuerda la última vez que estuvo completamente seco. Se encuentra Ramiro en estos funestos pensamientos cuando llega el alférez. Ramiro, cójase a 2 hombres más y vayan a la zona oeste a hacer una trinchera, que esos herejes atacarán mañana temprano. A la orden, responde él. Ni tan mal, piensa el soldado, con el frío que hace me ayudará a entrar en calor, aunque no sabe dónde van a acabar el agujero, pues apenas hay espacio. Los holandeses, ante la negativa del maestre a la rendición, han abierto completamente los diques para inundar la zona, por lo que el tercio tiene que subir al pequeño monte de Empel para huir del agua. 5.000 almas en aquel monte, como comprenderán, mucho espacio no hay. Ramiro escoge para la tarea encomendada al soldado Bello, un compañero gallego que ha llegado pocas semanas antes al tercio, a un mozuelo inglés al que llaman Guido, Fawkes de apellido, y a un católico holandés que hace tiempo que se ha unido a la causa. Combatiendo junto a los españoles hay muchos católicos de otras naciones para luchar contra la herejía. Tantos son que casi debe decirse al revés, que son los españoles quienes luchan junto a ellos. Aquella tierra de Empel es manejable, húmeda como está, no resulta difícil de cavar. Ya llevan un buen rato cavando, cuando en una de las paladas Ramiro se topa con algo duro. No suena a piedra, sino más bien a madera. Llama a Bello para que le ayude con aquello. Pardiez, que no fuera oro, piensa Ramiro, pues de poco serviría sabiendo que la muerte anda cerca. Parece ser una simple tabla de madera. Va a desecharla cuando advierte algo dibujado en ella.
y limpiándola con la mano enguantada, descubre la imagen de Nuestra Señora con los colores de la imagen sorprendentemente vivos. Es una pintura sencilla, pero hermosa. A Ramiro le viene a la mente las palabras que el Pater les ha dirigido el día anterior mientras oficia la celebración por los caídos de ese día. Habló de la Virgen y de cómo socorre a quienes se acogen a ella. Bello, ven conmigo. Vamos a ver al Pater, que puede que le interese esta tabla, dice Ramiro. Y dirigiéndose a los dos extranjeros, les pide que se queden allí, continuando los trabajos de trinchera. Sorprendióse el Pater del hallazgo. Sugiere que alguna señal debe ser que Dios acompaña a nuestra causa. Avisando al maestre Bobadilla, este lo ve claro. Bobadilla manda que se prepare un altar, animando a los soldados a encomendarse a Nuestra Señora, quien se dice que nació sin mancha de pecado ni mácula alguna. Llevando la imagen en procesión hasta la iglesia, la colocan frente a las banderas de las compañías y le cantan repetidamente la salve, encomendándose por ser ella la que solo puede hacerlo, quien libre a sus soldados de aquellas acechanzas de elementos y enemigos. Al caer la noche, los infantes del tercio, arrimándose unos a otros, duermen unas horas como pueden. El conde de Mansfield envía un nuevo mensajero para avisar a los españoles que al amanecer del día 8 habrá 4 piezas de artillería en el dique de Rosmalen frente a una de las isletas. Le indica también que debe llevar por el dique hacia allí a los soldados, que con esa cobertura podrían intentar escapar, así como intentar tomar las 2 isletas que están en poder de los holandeses y emplazar allí su artillería para abatir a los barcos rebeldes que se acerquen. Los holandeses, viendo la posición tan desesperada de los españoles, no necesitan siquiera atacarles desde los barcos, ya que el hambre y el frío, están convencidos, acabarán con ellos. Los rebeldes están seguros que mucho menos les conviene intentar el desembarco en Empel, pues saben que en ese caso serían derrotados. En esa situación están ambos bandos cuando inesperada y sorprendentemente, en la madrugada del domingo 8 de diciembre, las condiciones meteorológicas cambian de forma drástica. En esos momentos, y más mal que bien, una ventisca de aire gélido del Mar del Norte comienza a soplar y el frío se siente hasta en los huesos. Comienzan a despuntar las primeras luces de la aurora cuando a alguien le toca en el hombro. Ramiro se gira y reconoce al soldado Vílchez, buen soldado y mejor compañero de la compañía de Juan del Águila. «Arriba, compañeros», dice, «levántense sin hacer ruido y prepárense para el combate». Recogen a prisa y se marchan con su compañía. Al parecer, el río Mosa se ha congelado y se puede caminar sobre él. En esa noche, tanto ha helado que se van los hielos engrosando a grandísima priesa por el aire y tiempo tan frío que hace, que es el más extraordinario que jamás se vio. Cuaja el agua a medida del peso de los españoles porque no tienen más esperanzas que esta para su remedio. Algo que solo ocurre algunas veces bien entrado el mes de enero y tras más de 20 días de heladas. Se ha estimado que en aquella noche, para generar ese volumen de hielo, la temperatura debió rondar los 20 grados bajo cero, algo completamente inusual. Las zonas anegadas e incluso parte del río Mosa quedan cubiertas con una capa de hielo de gran profundidad. En algunos sitios el espesor de hielo llega a media pica, es decir, unos 2 metros. Al mismo tiempo, los de Bobadilla, con las otras pleitas que quedan, al mando de los capitanes Juan de Valencia y Pedro Martínez de Arellano, se dirigen a tomar las otras isletas en poder de los holandeses, teniendo incluso que romper el hielo con mazos y con los remos. Llevan las mechas cubiertas, pero al llegar a la primera isleta, a un soldado se le prende la pólvora y son descubiertos, a pesar de lo cual los holandeses huyen por el agua hacia sus barcos. Se toma la isleta y se emplaza la artillería que ayudará a alejar a la flota rebelde en sus futuras acometidas. Como la visión de cada isleta impide ver el resto, desde ellas parece que son más las pleitas en movimiento. Cuando se encuentran a tiro de mosquete de las posiciones enemigas, los holandeses huyen hacia sus barcos que han entrado por otra cortadura que acaban de hacer en el dique. De esa manera se controla toda la zona que permite el escape de los españoles. El tercio se prepara para la marcha en orden de combate.
La mayoría de los barcos enemigos quedan atrapados por el hielo. Todo ocurre muy rápido. Los españoles bajan de los diques y se adentran sobre el hielo para alcanzar a los barcos que tienen dificultad de maniobra. Al ataque ordena el capitán. Ramiro se persina, encomendándose a Nuestra Señora, y sacando su espada, corre hacia el enemigo gritando: «Santiago y cierra España, por el rey». Esta situación obliga a una parte de la flota rebelde a retirarse, la que puede maniobrar hacia el río Mosa. Desde el dique de Rosmalen, la artillería española, que está ahí emplazada, comienza a hostigar a la flota rebelde. Una parte, la que puede maniobrar a pesar del hielo, se acabará retirando aguas abajo del río Mosa, ya que aguas arriba se hubieran encontrado fortificaciones españolas en Ravestein y Gate. El maestre Bobadilla ordena que se protejan arcabuceros y mosqueteros, así como la artillería que todavía le queda allí, a lo largo de las trincheras de la parte superior del dique, puesto que por allí han de pasar los barcos holandeses que han podido huir en su repliegue hacia Heusden. En aquel ya glorioso, casi 100 barcos son capturados o quemados. Dicen que el almirante hereje, al ser capturado, espeta en su lengua: «Tal parece que Dios es español al obrar tan grande milagro». Y realmente así fue, un gran milagro, pues ya se daban por muertos los pobres soldados del tercio. Pero aquel no era el día. Ramiro piensa que tan gran obra será difícil de olvidar, y seguro que cientos de años después seguirán los infantes de los tercios celebrando a su patrona, y no se equivoca. Los del tercio Juan del Águila salen desde Orten con 2 galeotas y otro navío hecho con 2 barcones, en el que montan una culebrina parapetada para proteger la evacuación y reforzar los islotes. Los barqueros, tras el primer viaje, no quieren regresar por miedo, y hay que buscar barcos y pagar bien a los marineros, de modo que hasta el día 10, que empieza a llover y deshelar, no se acaba la maniobra de repliegue hasta Bolduque, donde los heridos son bien tratados y el resto puede reponerse de los padecimientos. Bobadilla da ejemplo al ser el último en embarcar. Enterado Alejandro Farnesio, comandante de los tercios de Flandes, de la situación límite de su ejército, en agradecimiento hace que se entregue a la población de Bolduque una copa grande de oro y 80 vacas para los necesitados. Como homenaje y recuerdo de las acciones militares de Empel, Bobadilla funda la Hermandad de Caballeros de la Virgen sin Mancha, que se expande por todos los tercios, incluso también por los Países Bajos. Porque pocos días después de recibido el beneficio, yendo delante Bobadilla, se forma una cofradía de aquellos que quisieron llamarse Soldados de la Virgen concebida sin mancha. Y recibido en Flandes y después pasado a España, el ejemplo fue venerada a la Madre de Dios en los presidios por las cofradías militares derivadas de la primera de Bommel. La historia recordará que en un hecho de armas de los tercios militares, que encontrándose en una situación desesperada, que podría haber supuesto su aniquilación, y con ello la pérdida de la guerra de Flandes y la sangría del Imperio Español, consiguen un repliegue y su salvación. Gracias a un hecho que puede considerarse milagroso por la forma en que ocurre: la súbita congelación de las aguas que les rodean y su posterior deshielo en muy breve espacio de tiempo. Estos hechos son el inicio del reconocimiento de la Inmaculada Concepción como patrona de la infantería española. A partir de ese momento, y en memoria de lo ocurrido, en otros tercios y establecimientos militares españoles se van formando cofradías y hermandades de la Inmaculada Concepción, hasta considerarla patrona de toda la infantería española. Este patronazgo se consolidará 300 años más tarde, después de que la bula Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854 proclamase como dogma de la fe católica la concepción inmaculada de la Virgen Santísima. El 12 de noviembre de 1892, a solicitud del inspector del arma de infantería del Ejército de Tierra de España, por real orden de la reina regente doña María Cristina de Habsburgo, se declara patrona del arma de infantería a Nuestra Señora la Purísima Inmaculada Concepción. Y con esto, mis queridos amigos, damos por concluida esta crónica. Si te ha gustado este capítulo, puedes darnos un me gusta, y si estás interesado en conocer el momento de la publicación de nuestros próximos vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal de Crónicas de Hispania.